¿Alguna vez te has preguntado por qué existe tanto dolor en el mundo? ¿Por qué, si Dios es amor, permite que pasemos por momentos de angustia, enfermedad o pérdida? Estas preguntas no son nuevas. Están en el corazón humano desde hace siglos, y todos, tarde o temprano, llegamos a un punto en la vida en el que el sufrimiento nos toca de cerca. Tal vez la muerte de un ser querido, una enfermedad inesperada, una traición que nos dejó sin fuerzas, o un vacío interno que parece no tener explicación. El dolor no distingue edades, culturas ni condiciones. Pero lo que muchos no saben es que no caminamos solos en medio de esa oscuridad. Jesús, el Hijo de Dios, no solo vino a salvarnos de nuestros pecados, sino también a compartir y comprender nuestro dolor más profundo. Él no es un Salvador distante, frío o indiferente, sino un Dios cercano, compasivo, que conoce el sufrimiento humano porque lo vivió en carne propia. El Evangelio nos muestra un detalle conmovedor, el llanto de Jesús. En Juan 11:35 encontramos el versículo más corto de toda la Biblia, pero al mismo tiempo uno de los más profundos: Jesús lloró. Ese momento ocurrió frente a la tumba de Lázaro, su amigo amado. Jesús sabía que en pocos minutos lo resucitaría, sabía que el milagro estaba a punto de suceder, y sin embargo, antes de pronunciar palabra de autoridad, lloró. Lloró con Marta, lloró con María, lloró con quienes lloraban. Esto nos revela una verdad poderosa: Jesús no solo es Dios con poder, también es un ser profundamente humano, que se compadece de nuestro dolor y se une a nuestro sufrimiento. Cuando tú lloras, Jesús llora contigo. Cuando tu corazón se siente desgarrado, Él no te mira desde la distancia, sino que se inclina, se acerca y comparte tu llanto. Ese gesto nos cambia la perspectiva. Muchas veces pensamos que Dios nos juzga por nuestra debilidad, por nuestros temores o lágrimas. Pero no, el Señor Jesús no vino a condenar, vino a acompañar y a sanar. Hebreos 4:15 lo expresa así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se encarnó no solo para morir en la cruz, sino para vivir lo que vivimos, sentir lo que sentimos, cargar lo que cargamos. Por eso puede comprendernos como nadie más. Piensa en Getsemaní, aquella noche antes de su crucifixión. Jesús oró con tal angustia que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 10:44. Él experimentó ansiedad, miedo, agonía interior. Sabía lo que le esperaba: la traición, la burla, el abandono de sus amigos y el peso de la cruz. Aún así, no ocultó su dolor. Lo expresó delante del Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús nos enseñó que no está mal reconocer el dolor, no está mal pedirle a Dios alivio. Lo que importa es, al final, rendir nuestra voluntad y confiar en el plan del Padre, aunque no lo entendamos por completo. Y en la cruz, en ese madero de vergüenza y sufrimiento, Jesús vivió el dolor físico más extremo y la soledad más desgarradora. Clamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este grito nos demuestra que él también enfrentó la sensación de abandono, el silencio del cielo, esa experiencia que todos atravesamos cuando parece que nuestras oraciones no son escuchadas. Jesús no se ahorró ninguna parte del sufrimiento humano. Lo bebió hasta la última gota para que hoy, cuando tú y yo estemos en la oscuridad, sepamos que Él ya estuvo ahí y que puede guiarnos hacia la luz. Quizá hoy estés cargando un dolor que nadie más entiende. Puede ser una enfermedad que consume tus fuerzas, una herida emocional que nadie ve, o un quebranto espiritual que te roba la esperanza. Permíteme decirte, Jesús sí lo entiende. Él estuvo en ese lugar, lloró, sufrió, fue tentado, y por eso puede darte el consuelo que ningún ser humano puede ofrecer. Como dice Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es tu Salvador, no un Dios lejano, sino uno que se ensució los pies en el polvo de la tierra, que sudó, que sangró, que lloró, que sintió hambre y cansancio, que enfrentó la traición de sus amigos y el rechazo de los hombres. Él puede abrazarte en tu dolor porque lo conoce de primera mano. Cuando comprendemos esto, cambia nuestra relación con Él.
Ya no lo vemos como un juez implacable, sino como un compañero en el valle. Ya no pensamos que Dios es indiferente a nuestras lágrimas, sino que cada una de ellas es guardada por Él. El Salmo 56, 8 dice: Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Tus lágrimas no son en vano, tu sufrimiento no pasa desapercibido. Jesús las ve, las cuenta, y un día las enjugará todas. Apocalipsis 21, 4 nos da esa promesa gloriosa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Querido amigo, el dolor es real, pero también lo es el amor de Cristo. Puede que no tengamos todas las respuestas a nuestras preguntas, pero sí tenemos la certeza de una compañía inquebrantable. Jesús está contigo en la prueba, en la enfermedad, en la soledad, en el fracaso. Él no promete que nunca sufriremos, pero sí promete que nunca nos dejará solos en medio del sufrimiento. Y cuando su presencia llena nuestro valle, ese dolor comienza a transformarse en esperanza. El sufrimiento, aunque nadie lo desea, tiene un efecto poderoso cuando lo llevamos a los pies de Cristo. El dolor desnuda el corazón, nos hace vulnerables, nos recuerda lo frágiles que somos y nos empuja a reconocer nuestra necesidad de Dios. Muchas veces, cuando todo marcha bien, creemos que tenemos el control, que podemos con nuestras propias fuerzas, que no necesitamos de nadie. Pero basta un diagnóstico médico inesperado, un despido repentino o una llamada telefónica con malas noticias para que el suelo se mueva bajo nuestros pies. En esos momentos, el dolor se convierte en un maestro silencioso que nos señala hacia lo eterno. Jesús comprendió esta realidad y la mostró a sus discípulos una y otra vez. Cuando Lázaro murió, Marta salió a su encuentro con el corazón destrozado. Sus palabras fueron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11 y 21. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? Señor, si hubieras respondido antes, si hubieras intervenido, esto no habría pasado. Marta expresó la duda y la frustración que cualquier ser humano siente ante la aparente demora de Dios. Sin embargo, Jesús usó ese momento para revelar algo más grande, que Él es la resurrección y la vida. Marta no entendía que el retraso de Cristo no era abandono, sino parte de un plan mayor. Así pasa con nosotros. Cuando sentimos que Dios guarda silencio, en realidad está preparando un milagro más profundo que lo que imaginamos. El dolor, entonces, no es un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para que la fe crezca. Pedro lo entendió y más tarde escribiría: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, 7. La fe se purifica en el horno del sufrimiento. El oro no se limpia en agua clara, sino en fuego ardiente. Y de la misma manera, nuestro carácter se forma, nuestra dependencia se fortalece y nuestra visión eterna se abre en medio del dolor. Jesús no evitó que sus discípulos enfrentaran sufrimientos, pero sí les dio algo más valioso: la promesa de su compañía. En Juan 4 y 33 declaró: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observa que no dijo: puede que tengan aflicción, sino tendréis aflicción. Es una certeza, tarde o temprano, todos enfrentaremos adversidad. Pero la segunda parte es aún más cierta: Él ya venció. Y si Él venció, nosotros podemos tener paz aún en medio de la tormenta. Piensa en los momentos más dolorosos de tu vida. Quizás no entendías nada, quizás te sentías abandonado, pero al mirar atrás puedes reconocer que en ese valle aprendiste a orar más, a depender más de Dios, a soltar el control que antes tenías tan aferrado. El sufrimiento, lejos de destruirte, puede convertirse en el terreno fértil donde brota una fe más fuerte. Eso no significa que el dolor deje de doler, pero sí significa que ya no es en vano. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de esto. Él conoció el dolor en carne propia: azotes, cárceles, persecuciones, hambre, naufragios. Y además, cargaba con un aguijón en la carne del cual rogó al Señor que lo librara. 3 veces oró con fervor, pero Dios le respondió: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. ¿Qué significa esto? Que a veces Dios no quita el dolor, pero sí nos da su gracia para soportarlo y su poder para brillar en medio de la fragilidad. Pablo no salió amargado de esa experiencia, salió fortalecido. Aprendió a decir: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Querido amigo, puede que ahora estés atravesando tu propio Getsemaní, tu propio valle de lágrimas. Y es normal preguntarse: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? Jesús no siempre da respuestas inmediatas, pero sí da algo más valioso: su presencia real. Y su presencia es suficiente para sostenernos cuando todo lo demás se derrumba. La pregunta no es si sufriremos, porque tarde o temprano llegará, sino cómo enfrentaremos ese sufrimiento. La diferencia entre hundirse y salir más fuerte no está en la ausencia del dolor, sino en a quien acudimos en medio del dolor. Mira lo que dice Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nota la palabra clave, cuando. No dice si pasas por las aguas o si pasas por el fuego, sino cuando pases. Es una seguridad que enfrentaremos pruebas, pero también es una seguridad que no estaremos solos. Jesús está en medio de la tormenta contigo. Él no promete sacarte siempre de la prueba de inmediato, pero sí promete estar contigo hasta el final. Y aquí quiero detenerme un momento para hablar de algo muy humano: el dolor no siempre se resuelve con palabras. Hay sufrimientos tan profundos que ninguna explicación basta. A veces lo único que necesitamos es un abrazo, una presencia, un silencio compartido. Eso es lo que Jesús hace. Él no siempre nos responde con un ¿por qué?, pero siempre nos responde con un yo estoy contigo. Y esa presencia cambia todo. Así que, si ahora mismo sientes que no puedes más, recuerda que no necesitas cargar solo. Puedes llorar en la presencia de Jesús, y Él no te rechazará. Puedes abrirle tu corazón, mostrarle tus heridas más profundas, y Él no te juzgará. Al contrario, te dirá lo mismo que dijo a Pablo: bástate mi gracia. Hay algo profundamente liberador cuando comprendemos que Jesús entiende el sufrimiento humano porque lo experimentó en carne propia. No hablamos de un Dios distante que observa desde el cielo sin ensuciarse las manos, sino de un Salvador que caminó nuestras calles, respiró nuestro aire y enfrentó nuestras lágrimas. El Evangelio no es la historia de un Dios intocable, sino la de un Dios que se hizo hombre para caminar en medio de nuestras heridas. El profeta Isaías lo describió siglos antes con estas palabras: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4-5. Aquí encontramos un misterio profundo: Jesús no solo llevó el peso del pecado, también cargó con nuestras enfermedades y dolores. Su sufrimiento no fue simbólico, fue real, y en esa entrega está la fuente de nuestra sanidad. Esto significa que el dolor que hoy llevas sobre los hombros ya fue llevado por Cristo en la cruz. Esa ansiedad que te ahoga, esa enfermedad que desgasta tu cuerpo, esa herida que sangra en silencio, nada de eso le es ajeno. Jesús lo tomó, lo abrazó y lo transformó en redención. Cuando miramos la cruz, no vemos solo un instrumento de tortura, vemos el altar donde nuestro sufrimiento se encuentra con la gracia. Pensemos en un ejemplo real: alguien que atraviesa una enfermedad incurable. La medicina puede aliviar, pero no siempre sanar. Y en medio de ese proceso surge la pregunta: ¿dónde está Dios? La respuesta la encontramos en Cristo crucificado. Él está ahí, en la habitación del hospital, en la noche de insomnio, en el llanto que nadie escucha. Puede que no siempre quite la enfermedad, pero siempre promete sostener el alma. Y en ocasiones, incluso realiza milagros de sanidad que sobrepasan todo entendimiento. Pero el mayor milagro no es siempre físico, sino interior: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. Jesús mismo nos enseñó que el sufrimiento no siempre es consecuencia directa de un pecado o de un error.
En Juan 9, los discípulos le preguntaron acerca de un hombre ciego de nacimiento: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, 2-3. ¡Qué revelación! Muchas veces tratamos de encontrar explicaciones humanas al dolor, pero Jesús nos recuerda que incluso el sufrimiento puede ser el escenario donde la gloria de Dios se manifiesta. Ese hombre ciego terminó viendo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Su dolor se convirtió en plataforma para un milagro. Así también, nuestras heridas pueden ser usadas por Dios como testimonio de su poder. ¿Cuántas veces personas que atravesaron pérdidas o tragedias se convirtieron luego en instrumentos de consuelo para otros? El dolor compartido se transforma en ministerio. Pablo lo escribió en 2 Corintios 1, 3-4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El sufrimiento no se desperdicia cuando lo entregamos en las manos del Señor. Él lo transforma en un río de consuelo que fluye hacia otros. Jesús entiende tu dolor y no solo lo entiende, lo redime. Mira la historia de Pedro. Después de negar a su maestro 3 veces, su corazón estaba roto, cargado de culpa y vergüenza. Seguramente pensaba que su ministerio había terminado. Pero el Jesús resucitado lo buscó, lo restauró y lo levantó de nuevo con la pregunta más sanadora que alguien puede recibir: ¿me amas? Juan 9:15. El amor de Jesús no solo perdona, también restaura la dignidad y sana la culpa. Ese mismo Jesús puede sanar hoy tu corazón de errores pasados, de decisiones equivocadas, de culpas que te persiguen en silencio. Hay quienes piensan que Dios se aleja de los que sufren, cuando la verdad es lo contrario. El Salmo 34, 18 lo deja claro: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Mientras el mundo tiende a alejarse de los que lloran, Jesús se acerca. Donde hay un corazón quebrado, allí está Él, con su consuelo, con su abrazo invisible, con su paz que no se explica con palabras. Por eso, el dolor humano, lejos de ser un signo de abandono divino, es en realidad una invitación a experimentar de manera más íntima la presencia de Cristo. Porque en el valle más oscuro, descubrimos que nunca caminamos solos. Cuando todo nos falta, descubrimos que Él es suficiente. Cuando la noche es más oscura, su luz brilla con más fuerza. Querido amigo, tu dolor puede ser grande, pero el amor de Jesús es más grande aún. Él no solo lo comprende, lo transforma. No importa si tu sufrimiento es físico, emocional o espiritual, Cristo tiene poder para levantar tu vida. La cruz es la prueba eterna de que no existe herida que quede sin respuesta en su amor. El dolor humano, aunque difícil de aceptar, puede convertirse en un lugar de encuentro con Jesús más profundo que cualquier otro. Y es que cuando las fuerzas se acaban, cuando los recursos ya no alcanzan, cuando las personas fallan, es entonces cuando descubrimos que Cristo es nuestro todo. El apóstol Pablo lo expresó de manera sublime en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria no es solo una promesa futura en el cielo, sino también un anticipo en la tierra, la paz, el consuelo y la fortaleza que Jesús derrama en quienes lo buscan en medio del quebranto. Jesús mismo ilustró este principio en el Sermón del Monte cuando declaró: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. ¡Qué paradoja! Dichosos los que lloran. En el lenguaje humano esto no tiene sentido, pero en el reino de Dios lo tiene todo. Porque el llanto que es entregado en sus manos se transforma en semilla de consuelo. Jesús no promete ausencia de lágrimas, promete presencia de consuelo. Y ese consuelo es mucho más poderoso que cualquier alivio pasajero. Veamos la historia de Jairo, el principal de la sinagoga. Su hija estaba al borde de la muerte y él corrió desesperado a buscar a Jesús. En el camino, mientras aún hablaba con la multitud, llegó la noticia devastadora: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lucas 8:49.
¿Qué podría doler más que eso? La muerte de un hijo es una de las heridas más desgarradoras que un corazón puede soportar. Pero la respuesta de Jesús fue clara y poderosa: no temas, cree solamente, y serás salva. Lucas 8:50. En ese momento, Jesús no solo le devolvió la vida a la niña, sino que también le enseñó a Jairo y a su familia que el dolor humano no es el final, que la fe abre la puerta a la esperanza aún en medio de la pérdida más grande. Este relato nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre el dolor y hasta sobre la muerte. Y aunque no siempre resucita de manera literal como en el caso de la hija de Jairo, sí resucita la esperanza, la fe y el amor en corazones que se habían rendido. Él levanta lo que parecía muerto dentro de nosotros. Quizás tu alegría está sepultada, tu fe debilitada, tu propósito enterrado, pero Jesús tiene poder para decir: levántate. El dolor también revela la fragilidad de nuestras seguridades. Pensamos que lo tenemos todo bajo control hasta que la vida nos sorprende con un giro inesperado. Es ahí cuando descubrimos que nuestra verdadera roca es Cristo. Él mismo dijo en Mateo 7, 24-25, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El dolor golpea, las tormentas llegan, pero quienes edifican sobre Jesús permanecen firmes. No podemos negar que muchas veces el sufrimiento nos lleva al límite. Pero ese límite es precisamente el lugar donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder. Pablo lo descubrió en su debilidad y Job lo experimentó en su prueba. Job perdió sus bienes, su salud y a sus hijos, y aún así pudo decir: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 7:25. Este testimonio nos muestra que incluso en medio del dolor más desgarrador, se puede tener esperanza porque nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el Redentor que vive. Jesús entiende tu dolor porque Él mismo lloró, sufrió y cargó con nuestras cargas. Pero además, Él nos enseña que el dolor puede ser un puente hacia una fe más madura. La fe no crece en los jardines cómodos, sino en los desiertos áridos. La fe no se fortalece en los días soleados, sino en las noches de tormenta. Por eso Santiago escribió: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2-3. Este gozo no es una alegría superficial, sino una certeza profunda de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Ahora bien, el consuelo de Cristo no es solo para soportar el dolor, sino también para transformarlo. Lo que parecía un final se convierte en un comienzo. Lo que era una herida se transforma en testimonio. Lo que era oscuridad se vuelve luz para otros. ¿Has notado que quienes han atravesado sufrimientos profundos suelen tener una compasión especial hacia los demás? Eso es lo que Jesús hace: toma nuestro dolor y lo convierte en un canal de su amor hacia los demás. Por eso, querido amigo, no desprecies tu sufrimiento. No lo veas solo como un castigo o una carga, sino como una oportunidad para conocer más de cerca al Señor que te ama. Jesús no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón de quienes lo buscan en medio de ellas. Y cuando nuestro corazón cambia, entonces también cambia la manera en que enfrentamos el dolor. Ya no lo vemos como un enemigo que nos destruye, sino como un proceso que Dios utiliza para moldearnos, acercarnos a Él y mostrarnos su gloria. El dolor humano no solo es un escenario de encuentro con Jesús, también es un recordatorio de que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Cada lágrima que derramamos nos hace anhelar un lugar donde ya no habrá sufrimiento, donde la injusticia no tendrá cabida y donde la muerte será derrotada para siempre. El sufrimiento nos recuerda que la creación entera gime con dolores de parto, esperando la redención final. Romanos 8, 22-23. Y en medio de ese gemido universal, Jesús es la garantía de que un día todo será restaurado. Sin embargo, mientras ese día llega, Él nos acompaña en cada paso del camino. Su consuelo no es teórico, es real. Cuando María Magdalena lloraba desconsolada frente a la tumba vacía, pensando que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús, el Maestro se le apareció y la llamó por su nombre: María.
Juan 8 y 16. Bastó que pronunciara su nombre para que todo cambiara. La tristeza se transformó en gozo, la desesperanza en fe, el llanto en alegría. Así obra Jesús también contigo. En medio de tu dolor, Él pronuncia tu nombre, te recuerda que no estás solo, que tu vida tiene valor y que tus lágrimas no son ignoradas. En la vida diaria, el dolor puede tomar muchas formas: una familia rota, un corazón traicionado, un diagnóstico que cambia todo, un sueño que se derrumba. Pero en cada situación, Jesús sigue siendo el mismo, cercano, compasivo, poderoso. Él dijo en Juan 2 y 27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Jesús ofrece no depende de que todo esté bien, sino de su presencia constante. Es una paz que puede sostenerte en medio de la tormenta, una paz que te recuerda que no caminas solo, una paz que guarda tu mente cuando el miedo amenaza con dominarte. Y es que Jesús no solo entiende el dolor, también lo usa como herramienta para revelarnos su gloria. Los discípulos en la barca, en medio del mar agitado, pensaban que iban a morir. Estaban aterrados, luchando con todas sus fuerzas, cuando de repente vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Sus palabras fueron simples pero llenas de poder: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 2 y 27. En ese instante entendieron que la presencia de Jesús en medio de la tormenta era suficiente para transformar el miedo en fe. De la misma manera, cuando tú sientes que las olas de la vida te van a hundir, Jesús se acerca y te dice: «Yo soy, no temas». Hay un aspecto del sufrimiento que no podemos ignorar: nos enseña a depender de la comunidad de fe. Dios no nos diseñó para enfrentar el dolor en soledad. Jesús mismo, en Getsemaní, pidió a Pedro, Jacobo y Juan que velaran con él, aunque finalmente se durmieron. Esto nos muestra que incluso el Hijo de Dios valoró la compañía humana en su momento de angustia. Cuanto más nosotros necesitamos rodearnos de hermanos en la fe que oren, que apoyen, que acompañen en silencio. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, es un refugio en tiempos de dolor. Romanos 12 y 15 nos instruye: «Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran». En ese compartir del dolor, encontramos sanidad y fortaleza. También es cierto que el dolor purifica nuestro amor por las cosas eternas. Muchas veces, vivimos aferrados a lo material, a los planes, al éxito humano, pero basta una sacudida para darnos cuenta de lo efímero que todo eso es. Jesús dijo en Mateo 6, 19-20, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». El sufrimiento nos abre los ojos y nos recuerda que lo único eterno es lo que hacemos en Cristo. Pero hay una verdad que no podemos pasar por alto: Jesús no solo entiende nuestro dolor, Él tiene el poder de transformarlo en victoria. Lo que parecía el mayor fracaso de la historia, la cruz, se convirtió en la mayor victoria. Lo que era símbolo de muerte se convirtió en símbolo de vida. Lo que representaba vergüenza se transformó en gloria. Si Jesús pudo convertir la cruz en triunfo, también puede convertir tu prueba en testimonio, tu quebranto en fortaleza y tu llanto en gozo. Querido amigo, el dolor puede intentar robarte la esperanza, pero Jesús te recuerda que aún en medio de la oscuridad hay un propósito mayor. Como escribió Pablo en 2 Corintios 4 y 17, «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Esa gloria no es pasajera, es eterna. Y aunque ahora solo vemos parte de la historia, un día entenderemos todo el propósito de Dios. Por eso hoy quiero animarte: no sueltes la mano de Jesús. Aunque el dolor grite, aunque las lágrimas nublen tu visión, aunque no entiendas el porqué de tu situación, recuerda que tienes un Salvador que ya recorrió ese camino antes que tú. Él sabe lo que se siente ser traicionado, abandonado, herido, incomprendido. Pero también sabe lo que es vencer, resucitar y triunfar. Y esa misma victoria te la ofrece hoy a ti. Cuando miramos toda la vida y ministerio de Jesús, entendemos que su relación con el dolor humano no fue superficial, sino total. Él no vino solo a enseñar principios morales o a dar mensajes de consuelo, vino a sumergirse en nuestra realidad, a cargar con nuestro sufrimiento y a redimirlo.
Por eso la carta a los Hebreos afirma que Jesús, habiendo padecido él mismo siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Él no habla del dolor como un observador externo, lo habla como alguien que lo vivió y lo venció. Este es el gran consuelo para ti hoy: Jesús no se quedó en la tumba. Sí, lloró en Betania, sudó sangre en Getsemaní y clamó en la cruz. Pero al tercer día, la piedra fue removida y la muerte quedó vencida. Esa victoria nos asegura que ningún sufrimiento es definitivo, que ninguna herida es eterna, que ningún valle es para siempre. La resurrección de Cristo es la garantía de que tu historia no termina en el dolor, sino en la esperanza. Tal vez ahora mismo estás atravesando una temporada de oscuridad y piensas que no hay salida. Quizá el dolor te ha robado la sonrisa, el cansancio te pesa como una losa, y las preguntas no tienen respuesta. Permíteme recordarte que no estás solo. Jesús está contigo en ese lugar, caminando a tu lado, sosteniéndote incluso cuando no lo sientes. El Salmo 23 lo expresa de manera inigualable: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Esa es la promesa: no importa lo oscuro que sea el valle, la presencia de Jesús siempre ilumina el camino. El reto hoy es entregar tu dolor a Cristo. No cargarlo más en soledad, no ocultarlo tras una máscara, no dejar que te consuma en silencio. Llévalo a la cruz. Allí, donde Jesús lo llevó todo, donde cada lágrima fue recogida, donde cada herida encontró redención. Allí, pon tu carga y descansa en Él. Como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación sigue vigente, sigue abierta, sigue esperándote. Y mientras lo haces, permite que tu historia de dolor se convierta en un testimonio de esperanza para otros. Lo que hoy te hiere, mañana puede ser la palabra que consuele a alguien más. Lo que hoy parece una derrota, mañana puede ser el punto de partida de una victoria. Porque con Jesús, ninguna lágrima se desperdicia, ningún sufrimiento queda sin propósito. Él es especialista en tomar lo roto y hacerlo nuevo, en tomar lo débil y hacerlo fuerte, en tomar lo muerto y devolverle la vida. Así que, amigo mío, no pierdas la fe. No te rindas. No creas la mentira de que tu dolor es inútil o que tu vida no tiene sentido. Jesús entiende tu sufrimiento y camina contigo en él. Y si confías en él, un día mirarás atrás y dirás: valió la pena, porque incluso en mis lágrimas, Cristo estuvo conmigo. Y cuando finalmente lleguemos a su presencia, podremos experimentar lo que Apocalipsis 21:4 promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es nuestra esperanza, que el dolor no tendrá la última palabra, sino Jesús. Que la historia no termina en la cruz, sino en la resurrección. Que la vida no se cierra con el sufrimiento, sino con la gloria eterna. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que esté atravesando un momento difícil. Quizá una palabra, un testimonio, pueda ser el alivio que otra alma necesita. Y si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a este canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario. No lo hagas solo por apoyar, hazlo porque juntos podemos llevar esperanza y fe a más personas que hoy necesitan escuchar que Jesús entiende su dolor y quiere sanarlos. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te recuerde siempre que en Cristo nunca caminas solo.